En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el pequeño catecismo a modo práctica que venimos haciendo ya hace un par de semanas. Habíamos terminado, o se había terminado de ver ayer, sobre el propósito de enmienda, una de las 5 condiciones para hacer una buena confesión, las cuales recordamos: el examen de conciencia, dolor o arrepentimiento de los pecados, el propósito de enmienda, la acusación o confesión de los pecados al sacerdote y la satisfacción o penitencia. Ahorita vamos a entrar en el cuarto elemento, la acusación de los pecados al sacerdote, al confesor, es decir, la confesión propiamente dicha, ir a confesarnos. La pregunta, pues, en la que habíamos quedado es la 743 del Catecismo de San Pío X, y dice así: ¿qué harás después de que te hayas dispuesto a la confesión con el examen, dolor o arrepentimiento y propósito? Es decir, después de haber hecho las 3 primeras cosas para una buena confesión, nuestro examen de conciencia, recordar nuestros pecados, ese esfuerzo por traer a la memoria qué pecados he cometido, el dolor o arrepentimiento, no solo recordarlos, sino repudiarlos, detestarlos con la voluntad, por saber con nuestra inteligencia que son acciones malas que ofenden a Dios. Todo pecado, recordemos, es una ofensa a Dios, concepto catoliquísimo que nunca, jamás debemos olvidar. Y el propósito, es decir, detestar esas cosas, y como las detesto, evidentemente no las quiero hacer más, si no es un arrepentimiento hipócrita, falso, y no sirve. Tiene que haber verdadero propósito de enmienda, es decir, la firme resolución, como se vio en pasadas clases de catecismo, la firme resolución de no volver a pecar por los pecados que estoy confesando, ni con ningún otro, porque si yo tuviera todavía la intención de seguir pecando o de caer en el pecado si se ofrece, no sirve, de nunca más pecar. Entonces, una vez más la pregunta: ¿qué harás después de que te hayas dispuesto a la confesión con el examen, dolor, arrepentimiento y propósito? Después de que me haya dispuesto a la confesión con el examen, dolor y propósito, iré al confesor y me acusaré de mis pecados para obtener la absolución. Como decíamos, el cuarto elemento para hacer una buena confesión, es decir, acusar los pecados. La siguiente pregunta, 744: ¿qué pecados hemos de confesar por obligación? Hemos de confesar por obligación todos los pecados mortales, aunque es muy bueno confesar también los veniales. Esta pregunta es muy interesante, es muy importante tener en mente esto. En teología sacramental se estudia que al confesarnos, si recuerdan, cuando apenas iniciamos este catecismo habíamos visto que la materia remota de los pecados la materia remota de la confesión son los pecados que uno ha cometido. La materia próxima son los actos del penitente, es decir, la contrición, el arrepentimiento, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y la materia remota son los pecados. Entonces, ¿qué pecados de los que yo he cometido, es lo que la pregunta dice, estoy obligado a confesar? Tengo que confesarlos absolutamente todos los que he cometido, sean cuales fueren. La obligación es, como dice la respuesta, los pecados mortales. Los veniales son lo que se llama materia libre, o sea, la materia necesaria y materia libre. La materia necesaria son los pecados mortales que nunca hemos confesado, y la materia libre son todos los pecados veniales que hayamos podido cometer y los mortales que ya hayamos confesado. O sea, los pecados mortales ya confesados, ya perdonados, se pueden volver a confesar, pero no es una obligación, son materia libre. Y hay que confesar todos los pecados mortales, como dice la respuesta, no solamente algunos. Eso es necesario para la validez de la confesión. Si alguien tuviera, pongamos, 5 pecados mortales y confiesa solamente 4, y a propósito calla o oculta el 5º, pongamos por vergüenza, hace una mala confesión, no sirve su confesión. Entonces hay que confesar todos los pecados mortales por obligación, so pena de invalidar el sacramento y de hacer un sacrilegio, si uno lo hiciera con esa conciencia. Si yo sé estos conceptos, no solo lo invalido, sino que encima me agrego un pecado nuevo a los que ya tenía. Pasemos a la siguiente pregunta, la 745. ¿Qué condiciones deben acompañar a la acusación de los pecados o confesión? Las principales condiciones que deben acompañar a la confesión de nuestros pecados son 5. Ha de ser humilde, entera, sincera, prudente y breve. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser humilde? Dice la siguiente pregunta. La confesión ha de ser humilde quiere decir que el penitente ha de acusarse ante el confesor no con altivez en el ánimo o en las palabras, sino con los sentimientos de un delincuente que reconoce su culpa ante el juez. Cuando uno va a confesarse,
Uno nunca debe olvidar que uno va como un delincuente, voy como pecador y yo mismo acusarme ante el sacerdote, que es el juez, que representa a Dios y es un tribunal. También se dice, la confesión también se llama el tribunal de la penitencia. Uno va como quien va a acusarse de sus pecados que ha cometido. Es muy importante tener eso en cuenta, porque a veces puede pasar que alguien se acusa de pecados y hasta se ríe, dice tal cosa y sale una risa o tal vez... No, hay que evitar todo eso. Recordamos, siempre nos hemos confesar, recordando que somos delincuentes, que vamos a pedir perdón a Dios y acusarnos a nosotros mismos. Por eso la acusación de los pecados, siempre recordar esto, con humildad, decirlos, con sencillez también, y siempre para pedir perdón, por supuesto. La siguiente pregunta dice, ¿qué quiere decir que la confesión ha de ser entera? La confesión ha de ser entera, quiere decir que hemos de manifestar con sus circunstancias y número todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha y de los cuales tenemos conciencia. Y la siguiente pregunta ahonda aún más en esta. ¿Qué circunstancias? Recién decía que decir el número, si yo cometí 10 pecados mortales, tengo que aclarar que fueron 10. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, si yo a propósito oculto el número o lo disminuyo, no voy a decir 20, suena demasiado, voy a decir 10 nomás, hago una mala confesión, porque en definitiva estoy ocultando pecados, no estoy diciendo todos mis pecados mortales. Entonces uno siempre tiene que decir el número, si no lo recuerda exacto, si no se acuerda exacto, un aproximado, más o menos tantas o cuántas veces, puedo dar una idea, si fuera por ahí un pecado que uno cometió mucho durante mucho tiempo, a esas personas que llevan 15, 20, 30 años sin confesarse, difícil sacar un número exacto. Bueno, padre, yo caí en ese pecado todos los días o tantas veces a la semana o al mes por tanto tiempo. Bueno, ya haces una idea, bueno, cuántos pecados habrá habido. Entonces hay que recalar el número, pero también las circunstancias. Y respecto a eso, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué circunstancias hemos de manifestar para que la confesión sea entera? Para que la confesión sea entera, hemos de manifestar las circunstancias que mudan la especie del pecado. Y son dos las que la mudan, que se estudian en teología moral, la especie teológica del pecado y la especie moral. Veamos cuáles son, que es la siguiente pregunta, la 749. ¿Cuáles son las circunstancias que mudan la especie del pecado? Las circunstancias que mudan la especie del pecado son, primero, aquellas por las que una acción pecaminosa de venial se hace mortal. Esa es la especie teológica. Pongamos un ejemplo. Robar, de suyo está gravemente prohibido. Está mal robar, no debemos robar. Pero si robo 500 pesos, evidentemente es un pecado venial, porque es muy poquito. Pero si robo 1.000.000 de pesos, evidentemente es un pecado mortal. Y hay que declarar eso en la confesión. Esto quiere decir que haría una mala confesión el que fuera a confesarse de que ha robado y dijera robé, pero a propósito y con conciencia callara la cantidad que robó, sabiendo que es una cantidad grande y que es un pecado grave. No querer aclararlo al confesor. Entonces hay que aclarar eso, lo que cambia el pecado de venial en leve, como el ejemplo que dimos. Y la pregunta o respuesta sigue siendo, primero decíamos, aquellas circunstancias por las que una acción pecaminosa venial se hace mortal, esa es la especie teológica. Segundo, aquellas por las que una acción pecaminosa encierra la malicia de 2 o más pecados mortales, eso es lo que se llama especie moral, que cambia la especie moral. ¿Qué quiere decir esto? Que es una circunstancia que hace que en una sola acción pecaminosa, una cosa, un pecado que cometo, haya la malicia de 1 o más pecados mortales. ¿Qué es eso? Un ejemplo, el que roba, volvamos al ejemplo de robar, pero roba un cáliz consagrado, tiene en realidad 2 pecados con esa sola acción. Primero, robo. Segundo, sacrilegio. El que asesina a un sacerdote, al homicidio, se agrega otro pecado, el sacrilegio personal, por matar a una persona consagrada a Dios. El que peca con una mujer casada comete también 2 pecados distintos, contra la pureza o la castidad y contra la justicia, porque esa mujer es de alguien más. Y así todo ese tipo de circunstancias hay que declararlas. Vale decir, si alguien a propósito ocultara eso, pongamos el primer ejemplo que decíamos, alguien robó un cáliz consagrado, se confiesa el robo, pero no quiere aclarar a propósito que fue un cáliz consagrado, pongamos porque le da mucha vergüenza aclarar que fue eso lo que robó, hace una mala confesión, tiene que declarar que fue un cáliz consagrado, porque esto muda la especie moral del pecado, y en realidad hay 2 pecados, como decíamos, robo y sacrilegio.
Vamos a dejar allí por hoy. Mañana, Dios mediante, ahondaremos aún más en esto que es un tema muy interesante, lo de las circunstancias que mudan la especie del pecado, sea teológica, sea moral, que lo hacen más grave y que hay que declarar en la confesión. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.